La ley es buena, la ley de amor, y está escrita por el dedo de Dios. la ley es justa y vida, Y está escrita por el dedo de Dios. seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él, sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió, En la piedra la escribió. La ley es santa y pura, está escrita por el dedo de Dios. la ley es fiel y por siempre. Está escrita por el dedo de Dios. Seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él, sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió, en la piedra la escribió. Llegó el fuego, también las aguas, y trajo el juicio de un santo Dios, pero en su bondad a su Hijo envió, nos trajo el perdón, con su sangre amó, lo hago yo, seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él, sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió. Oh, seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él, sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió, en la piedra la escribió, escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Muy buenas noches, es un gran gozo poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes en el estudio de la palabra de Dios. En su programa Jesús me lleva a, en esta noche estaremos hablando sobre la ley de Dios, la ley de amor. Seas muy bienvenido, querido amigo, que Dios te bendiga donde quiera tú te encuentres, que la paz de Dios sea contigo donde quiera que vayas. Dios las bendiga. Si ustedes se quieren parar o estar sentados o como ustedes están ahorita, inclínense sus rostros para orar. Querido Padre amado, que estás arriba de los cielos, gracias por ese día que tú nos diste. Gracias porque hoy podemos hacer este programa y que tú siempre puedes ayudarnos. Que el Espíritu Santo puede estar de amarrado a todos nosotros. Que tú limpies nuestros corazones y nuestros pecados.
que tú siempre puedes estar con nosotros y que tú puedes curar a todos los enfermos, que tú nos puedes ayudar con este coronavirus y que tú puedes estar con todos nosotros. Si hay una petición, y que tú siempre puedes estar con nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz noche a cada uno de ustedes, de los que nos están viendo hoy en su programa Jesús nos lleva. Estoy aquí acompañado con mi amigo Rafael Jiménez. Rafael, ¿cómo estás? Bien, Nando, y cada uno de los hermanos que nos sintonizan, Dios le bendiga grandemente. Es un grato privilegio compartir con mi amigo Luis Fernando, compañero de hoy de estudio de la Palabra de Dios, compañero del pedal. También salimos a pedalear porque el Señor quiere que hagamos ejercicio. Sí. Así que bienvenidos, mis queridos hermanos, amigos que nos sintonizan. Esta noche tendremos un programa espectacular, Nando. No sé si nos dará el tiempo. ¿O haremos una vigilia esta noche? No sé, pero ese tema sí que te digo que va a ser largo. De suma importancia. ¿Qué tema estaremos tratando? ¿A qué nos llevará Jesús en esta noche, Nando? Jesús nos lleva a la ley. La ley. Sí. Rafael, ¿qué es la ley? Bueno, tú sabes que a veces tenemos problemas o nos sentimos incómodos cuando se escucha la palabra ley. Pero yo creo que más incómodos nos sentimos cuando la palabra ley viene de la Biblia o sale de Dios. Pero yo quiero leer el significado de la palabra ley en el diccionario, Nando. Mira lo que nos dice. Ley, dice, regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Ahora dice que es una ley establecida por una autoridad superior. Yo te pregunto, ¿será Dios una autoridad superior? Claro que lo es. Dios es el monarca del universo, rey del universo, por ende, Dios tiene que tener ley. Porque hay ley del tránsito, Nando. ¿Y qué más? Hay ley de la gravedad. Si no fuera por la ley de la gravedad, nosotros no podíamos estar sentados aquí porque en la luna no hay gravedad. Y entonces no hay gravedad, la gente sale flotando. De modo que todo está regulado por ley. El comercio, la salud, el tránsito. Imagínate, Nando, si no hubiera tránsito. Leyes de tránsito. ¿Qué sucedería en las ciudades? Hubiera caos. Hubiera caos en las ciudades. Es decir que lo interesante de la ley de Dios es que la ley de Dios es buena, porque las leyes son buenas. Son para regular y son para establecer justicia y para las buenas relaciones sociales. El propósito de la ley de Dios, querido amigo, querido hermano que nos sintoniza, es que tengamos buena relación con Dios y buena relación con nuestros semejantes. Porque Dios es un Dios de relaciones. Dios se interesa en relacionarse con nosotros y con todas las criaturas que Él ha creado. Así que partiendo en esta noche podemos ver que la ley, Nando, es buena. Y vamos a ver qué dice Romanos 7:12. ¿Podrías tú leerme esa cita de Romanos 7:12, Nando? Claro que sí. Y para cada uno de nosotros. Así que, amigo, busca tu Biblia, lee tu Biblia. No crean lo que nosotros simplemente te vamos a leer o a decir. Lee tu Biblia. Si no tienes una Biblia, puedes descargarla en tu celular y tener una Biblia ahí a mano. ¿Qué dice, Nando? Aquí en Romanos 7:12, si alguien no lo tenía, dice aquí. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es que la ley, Nando? Es santa, justo y bueno. La ley es santa, la ley es justa y la ley es buena. Pues la ley no es mala. No. Entonces la ley es buena, dice la palabra de Dios. ¿Y quién lo dice? El apóstol Pablo. ¿Saben, Nando, que hay una confusión a veces cuando estudiamos la palabra, los escritos del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo en cierta ocasión dice que no hay ley, que la ley fue clavada por Cristo en la cruz. Entonces, como que a veces al estudiar los escritos de Pablo, como que uno se siente que nos confundimos, es la palabra correcta. Y mira lo que dijo el apóstol Pedro acerca de los escritos del apóstol Pablo. En 2 de Pedro 3, 15, 16, el apóstol Pedro dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Dice que las cosas que Pablo escribió, hay algunas, dice el apóstol Pedro, que son difíciles de entender. Pero escucha esta parte, Nando y querido amigo. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que hay parte de los escritos del apóstol Pablo que hay personas que la tuercen para su propia perdición. Y entonces el apóstol Pablo habla de la ley, pero no solo de una ley, Nando. Porque ¿cuántas leyes hay? Hay muchas leyes. En la Biblia hay muchas leyes. Sí. ¿Te recuerdas la ley de salud? Había ley de salud. Por ejemplo, cuando el pueblo estaba en el desierto tenía que salir con una estaca, hacer un hoyo para hacer sus necesidades. Y esa era una ley, que esa ley caducó porque hoy tenemos toilet. Sí. Hoy no tenemos que andar con un estaca. Entonces esa ley sigue vigente o ya fue o caducó. Ya fue otro. Caducó, esa ley ya terminó. Leyes de salud, había leyes de salud, Nando, que todavía siguen vigentes muchas leyes de salud en la palabra de Dios. Hay ley de la sexualidad en todo, Dios estableció leyes, pero también había una ley ritual que fue la que se cumplió en Jesús, la del cordero que se sacrificaba, los panes sin levadura, ¿te recuerdas? Todas esas cosas que están en Levítico. Sí. Entonces, esa ley es la que el apóstol muchas veces señalaban a Cristo y fueron clavadas en la cruz porque se cumplieron en Jesús. Pero hay una ley, que es la ley moral, que sigue por siempre, porque todavía somos seres morales, creados por un Dios que es moral, que tiene moralidad, entonces no puede caducar. ¿Con qué seguimos, Nando, entonces? ¿Tú crees que es posible guardar la ley por nuestra propia fuerza? Yo creo que no, porque como somos humanos y como tenemos pecado, no podemos hacer nada sin Cristo. Y Cristo es el que nos fortalece, nos ayuda en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Pero mira, Lucas 18:27 dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces yo creo que este asunto debemos buscarle la solución en la palabra de Dios. Porque para nosotros es imposible guardar la ley. Y vete a Romanos, y ahí mismo donde tú estás, lee el versículo 14. A ver qué dice Romanos 7:14. Aquí dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas soy yo carnal, vendido al pecado. La ley, dice el apóstol Pablo, que la ley es espiritual y él es carnal y nosotros también somos carnales y vendidos al pecado. Y dice el verso 15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y en el verso 24 termina él diciendo, refiriéndose a la ley, al defecto, los defectos que había en su carne, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué nos dice el verso 8:1, Nando? Romanos 8:1. Dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para nosotros que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo semejanza de carne de pecado y causa del pecado y condenó al pecado en carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la ley dice que es espiritual y nosotros debemos andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el Espíritu Santo, dice, Él nos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Es decir, que si el Espíritu Santo, hermanos queridos, que nos sintonizan a esta hora, queridos amigos, está en nosotros no podemos andar en contra de la ley. Es imposible, sería algo imposible que el Espíritu esté en nosotros y que nosotros andemos conforme a la carne. Entonces, para guardar la ley
es imposible conforme a la carne. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y más adelante vamos a ver que esa fue la promesa que Jesús le hizo a los discípulos, que también es para nosotros, que el Espíritu Santo esté con nosotros y en nosotros para que nos fortalezca el hombre interior y nosotros, la ley de Dios, que es espiritual, podamos cumplirla. Entonces, Dios, a través de un proceso de la santificación, puede producir en nosotros lo que tú acabas de decir, que Dios produce el querer como el hacer. La voluntad de Dios, que es hacer justicia, y la ley es justa, es perfecta y es buena. Eso leíste, ¿verdad? Romanos 7. Entonces, ¿qué más podemos decir de la ley, Nando? Me decías tú hace un rato cuando conversábamos aquí fuera de cámara que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Sí. ¿Por qué razón tú me decías eso? Yo digo eso porque el carácter de Dios, como decimos hace 2 semanas, ¿quién era Dios? Que Él es justo y amoroso. Es decir que Dios es amor. Y si la ley es el reflejo de Dios, Dios es amor también. La ley es amor también, perdón. Porque la ley no es una carga para nosotros. Porque si comprendemos cómo es la ley es como un espejo. Que cada vez que miramos una mancha, la quiero quitar. Y es la ley que nos quiere quitar las manchas o el pecado para que seamos semejantes a Dios. Es decir, que la ley me muestra a mí la condición en la que yo estoy, pero el espejo no puede lavarme. No. Y te acuerdas de una ocasión que Jesús dijo que Él mandaría el Espíritu como agua. Que el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, habló Jesús y dijo que el Espíritu vendría. Es decir, el Espíritu, un símbolo del Espíritu Santo es el agua. Entonces el espejo, que es la ley, acabas de decir, nos muestra nuestra condición y necesitamos del agua, el Espíritu Santo en nosotros, para que Él pueda limpiarnos, purificarnos. La sangre de Cristo, cuando Cristo fue traspasado también, brotó agua, porque Él es el agua de vida. Es decir, que nosotros necesitamos de esa agua de vida que nos lave. La ley solo nos muestra el pecado, nuestra condición. Pero Jesús me lleva a la ley. Él me lleva a poder guardar la ley de Dios. No para salvarnos, porque es que muchas veces, hay confusión. Creemos que, yo debo guardar la ley para salvarme. No, yo debo guardar la ley primeramente porque Dios así quiere que yo viva en su reino. Dios quiere que yo viva en su reino. Y en el reino de Dios no hay leyes. Sí, hay leyes. ¿Y cuál es la ley? Tú acabas de decir, ¿cuál es la ley? La ley principal. ¿En qué podemos sintetizar? Simplificar la ley? ¿Cuál es la palabra? Es amor. Amor. Entonces, si yo te amo a ti, no te voy a matar. Sí. Si te amo, no te voy a robar. Si amo a Dios, no voy a tomar su nombre en vano. Entonces vemos que la ley se resume, Nando, ¿en qué? En amor. En amor, simplemente en amor. Ahora mira, y lo interesante, tú acabas de decir algo interesante, pero quizá un amigo está diciendo, pero ¿cómo es que Nando dice, cómo que Rafael está diciendo que Dios es amor? Pues, primera de Juan 4:8 dice lo siguiente, Nando dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, no está diciendo que Dios tiene amor. No está diciendo que Dios produce amor. Está diciendo que Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Así que la ley es un reflejo del carácter de Dios. La ley podemos resumirla en amor. Y tú recuerdas en una ocasión, ve buscando ahí, Nando, Mateo 22:36. Mantente ahí en Mateo. Porque en una ocasión un intérprete de la ley, sabe que un intérprete de la ley, Nando, en aquel tiempo era una persona que se dedicaba desde su juventud o antes a estudiar la ley para poder darle el sentido verdadero a la ley, para interpretarla. Mateo 22:36. Y ese intérprete de la ley le hizo una pregunta a Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús se la contestó y el maestro dijo de la ley que estaba correcto. ¿Qué dice Mateo? Sí, aquí dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y en 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o en el 40? No, hasta el 39. Esos dos mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas
Jesús lo había leído en la palabra de Dios. Ya Deuteronomio 6:5 hablaba de, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es, amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Jesús lo que está es repitiendo ese mandamiento ya establecido, que este intérprete de la ley sabía que era el primero. Y Levítico 19:18, ¿qué nos dice? Vamos a leer ese versículo. Porque el primero dice que el segundo es semejante. ¿Y qué dice Levítico 19:18? Y también lo que estábamos diciendo del amor. Aquí está diciendo amarás a tu Dios como a ti, a Dios, y amarás a tu prójimo. Eso es lo mismo. Y todo va apuntando a Dios, el carácter de Dios es la ley. Y todo está apuntando también al amor. Y bien, vemos aquí que todo está apuntando al amor, porque la ley en sí solo es amor. Sí, la ley se simplifica en amor. Amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y como decíamos, la ley, que son 10 palabras, como así dicen los judíos, los israelitas. Y cuando leemos Éxodo 20, a veces empezamos en el lado equivocado, porque lo que empieza diciendo es, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, yo soy tu libertador. Y como consecuencia, entonces, ahora tú vas a seguir esta ley. Vas a seguir en mi reino, yo soy tu libertador. Entonces hay una ley que yo establecí para que ustedes puedan relacionarse bien uno con otro. Recuérdate que era un pueblo que venía esclavo de Egipto. Y ellos vivían como esclavos, pues, bajo el yugo egipcio y bajo las normativas y las leyes de Egipto. Porque de lo contrario, entonces no podían vivir en Egipto. Como esclavos tenían leyes, pero leyes de esclavos. Tenían que trabajar, hacer ciertas cosas. Pero ahora Dios le establece la ley del reino de aquel que lo libertó. Y del mismo modo nosotros, en algún momento, estuvimos esclavos del pecado, o quizá alguien que no sintoniza, quizás se siente esclavo del pecado. Del mismo modo, Dios quiere ser tu libertador, Dios quiere ser mi libertador. Y al libertarnos, ahora nos da una ley que no es para personas que sean esclavas, sino para libres, para personas libres. Y Él nos fortalece para que andemos en esa ley, que es una ley de amor, una ley de libertad. Dios, que es amor, pone amor en mi corazón para que yo le ame a Él y pueda no tomar su nombre en vano, no haga una imagen de Él, porque la imagen de Dios es Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Y también para que yo pueda amar a mi semejante, y ahora yo no quiera a la mujer de mi prójimo, no quiera robar lo de mi prójimo, eso lo produce Dios en mí. Entonces, no es una ley así a rajatabla, es una ley que el amor que llena mi corazón de Dios hace que fluya amor y que yo cumpla la ley sin darme cuenta. Y que lo disfrutamos. ¿Te entiendes? Y sin darnos cuenta, Nando y amigo que nos escuchan. Es decir, cuando tú amas a alguien, ¿cómo tú te sientes al lado de tu papá? Yo me siento gozoso. ¿Tu papá te exige que lo ames? No. Cuando tu papá te dice que haga algo, tú lo haces, ¿sientes deseo de hacerlo? Algunas veces sí. Ya eso porque uno es aragán, pero la realidad es que cuando tú estás al lado de alguien que tú amas con sinceridad, tú no te esfuerzas para hacer lo que esa persona te pida. Y Dios no nos pide que guardemos la ley para beneficiarlo a Él o bendecirlo a Él, sino para bendecirnos a nosotros. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, como dijo Jesús, como a nosotros mismos, no queremos nada malo para nuestro prójimo. Ahora, Nando, hay personas que dicen lo que dijo Jesús, que Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Y la gente dice, bueno, este mandamiento es nuevo. ¿Por ese mandamiento será nuevo o era un mandamiento antiguo ya? Un mandamiento antiguo. Antiguo porque ya estaba en la ley. Lo nuevo era la manera de cómo Jesús amó. Porque Él dijo que se amen como yo lo he amado, no como ustedes se aman. Ustedes no aman a sus enemigos. Ustedes entre ustedes se odian. Es decir, ese mandamiento, lo nuevo no era el mandamiento. Y vamos a ver qué dice. Búscalo en 1 de Juan 2:7, Nando. A ver qué dice. A ver qué nos dice la misma palabra de Dios
el mismo apóstol Juan, que es el que escribe cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, San Juan 14, si no mal recuerdo. Lo leo. Sí. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. ¿Cómo es el mandamiento, no? Repite esa parte. Mandamiento antiguo. Antiguo. Sigue leyendo. Que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es el mandamiento? Sigue leyendo, a ver qué dice. ¿Cuál es el mandamiento que oído desde el Sin principio? embargo, os escribo un mandamiento. Ese es el mismo, ¿verdad? El No, versículo, el 9, lee el 9. 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Oh, que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tiniebla. Entonces está hablando aquí que ese mandamiento nuevo, que el Juan dice que es antiguo, que Juan dice que es desde el principio, que lo vimos en Levítico 19:18 y que Jesús lo repite, lo reitera. Lo que Jesús explica ahora, que se amen como yo os he amado. En Jesús no había malicia, en Jesús no había rencor, en Jesús no había egoísmo, en Jesús no había odio, en Jesús no había cosa alguna que fuera contraria al amor de Dios, que es su ley, que es su carácter. De modo que a veces escuchábamos también, Nando y querido amigo, uno piensa a veces y dice, pero ven acá, pero la Biblia dice, Nando, que ya no estamos bajo el viejo pacto, el antiguo pacto, que ahora es un nuevo pacto, que el antiguo pacto era por la ley y que el nuevo pacto es por la gracia. Pero para mí, según lo que he entendido y creo, que siempre la salvación ha sido, es y será por gracia. No hay salvación por guardar ley. No hay un antiguo pacto que diga que por la ley la gente se salvaba. ¿Por qué se salvaba la gente en la antigüedad? ¿Por guardar la ley o por creer en el sacrificio del cordero? Creer en el sacrificio. El cordero. Si hubiese sido por la ley, no hubiese visto necesidad de sacrificar un cordero que simbolizaba a quién, Nando. A Jesús. ¿Y qué dijo Juan cuando vio a Jesús venir? He aquí. El cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es pecado? La Biblia dice que pecado es infracción de la ley, quebrantar la ley. Y el Cordero de Dios quita el pecado de nosotros y nos lleva ahora a amar, y al amar obedecemos la ley de manera espontánea. Es algo automático. Es una consecuencia de la acción que tú hiciste. Es una consecuencia. Es decir, es como un carro, cuando un carro automático, tú lo pones en automático y acelera y como consecuencia corre. De modo que cuando Jesús nos encuentra, al mostrarnos su amor, Él nos purifica, Él nos lava, Él nos da de su amor, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y de nosotros emana amor y cumplimos la ley no para salvarnos, sino porque somos personas salvas y lavadas por la sangre de Cristo Jesús. Es el concepto ley, Nando. Yo creo el problema que tenemos que la ley es algo malo, pero la ley es buena, dice el apóstol Pablo, porque la ley me muestra el pecado, pero además de eso, cuando yo amo, cumplo la ley y ya no estoy bajo la ley. Porque quien está bajo la ley, ¿tú sabes quién es? El que la quebranta. Te voy a poner lo siguiente, te voy a hacer una pregunta, y a ustedes, queridos amigos que nos sintonizan. Si yo voy en mi carro, Nando, y el semáforo está en rojo y me detengo, se pone verde y cruzo, ¿yo estoy bajo la ley o sobre la ley? Sobre la ley. Sobre la ley. Ahora, si tú vas en tu carro y está en rojo y cruza y un policía te ve y te para, ¿tú estás sobre la ley o bajo la ley? Bajo la ley. Bajo la ley, ¿por qué? Porque no cumpliste la ley. Porque la violaste. Entonces el que está bajo la ley es quien quebranta los mandamientos. Si yo mato a una persona, ¿estoy bajo la ley? Sí. Estoy bajo la ley. Entonces ahora me van a meter preso. Pero si yo no mato a nadie, si yo no adultero, si yo no robo, no hay ley para mí porque nada me condena. Ahora, eso no es lo que me salva. Y volvemos al punto. Eso es lo que produce Cristo en mí al salvarme.
Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que en ese asunto de los dos pactos, vamos a ver algo interesante, Nando, y es que ¿cuál es el nuevo pacto? Vamos a ver. El antiguo pacto primero. Vete tú a leer y vas a leer el antiguo pacto, yo voy a leer el nuevo pacto. Vete a Éxodo 24:3. Aquí vamos a ver, queridos amigos, y es bueno que usted pueda leer su Biblia, cuáles son los dos pactos que verdaderamente, según entendemos, no decimos tener toda la sabiduría del mundo. El único que la sabe toda es el Espíritu de Dios, es el que puede guiarnos a toda verdad, a ti y a mí. 24, ¿qué? 24:3 de Éxodo. ¿Qué nos dice, Nando? Pues aquí dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Sigo. Hasta ahí está bien. ¿Qué contestó el pueblo? Repite eso. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés va y le lee el libro de la ley. ¿Y qué dice el pueblo? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿Lo hizo el pueblo, sí o no? Sí, lo hizo. No lo hizo el pueblo de Israel, acuérdate. Esa gente hicieron barbaridades. Acuérdate que duraron ¿cuántos años después de eso en el desierto? 40 años. ¿Hicieron imágenes? Sí. Hicieron imágenes. En una ocasión agarraron y metieron mujeres, los príncipes metieron mujeres también, se rebelaron, acuérdate, Corea, Abiatán, cuántas rebeliones hubo. Entonces se quebrantaron la ley. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ellos dijeron, sí, nosotros lo haremos. Y ahí es donde, querido amigo, querido hermano que nos sintoniza, erradica el problema que nosotros tenemos con la ley, que es que la ley no se puede guardar con esfuerzo humano, porque como leímos al principio en Romanos 7:14 en adelante, la ley es espiritual. Como dijera el profeta Zacarías, no es con espada ni con ejército, ha dicho el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Si la ley es espiritual, no podemos guardarla con nuestra propia fuerza. Necesitamos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Él produzca en nosotros ese carácter de Dios que es amor y lo reflejemos al mundo a través de acciones que Dios llama ley. Porque Dios llama ley, Nando y querido amigo que nos sintoniza, es porque es lo que nosotros entendemos, es un lenguaje humano. Pero para Dios, para Jesús, fue más fácil decir, simplificar y decir, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se cumple la ley. ¿En qué cosa? Amar. En amar. Es decir, podríamos quitarle el nombre hoy. Entonces podríamos decir, Jesús me lleva a amar. ¿Están entendiendo, queridos hermanos? Jesús nos lleva a amar. Porque la ley es amor. La ley es amor. Ahora, Nando, vamos a ver qué es el nuevo pacto. Vamos a Hebreos 8. Porque ya leímos que el antiguo pacto, leíste tú, que el pueblo dijo, nosotros vamos a obedecer la ley. Lo que Dios diga, eso vamos a hacer. Ahora vamos a ver el nuevo pacto. Yo voy a leer aquí, Nando, en Hebreos 8:9 en adelante. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, no hay judíos ni hay griegos, todos somos israelitas, ahora por la fe. Ahora somos hijos de Abraham por la fe. Ahora somos descendientes de Abraham por la fe. Cuando se refiere en el Antiguo Testamento al Israel, no se refiere a Israel literal, sino al Israel espiritual. Por la fe, lo que hemos creído en Cristo Jesús. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué es lo que hará Dios en el pacto entonces nuevo, en el nuevo pacto, Nando? Nos dará la ley en nuestra mente. Él la escribirá en nuestro corazón. Es decir, el Espíritu Santo la plasmará. Imagínate,
Ahora tú vas a tener vamos a, ¿has visto que hay cosas como los sistemas de computadora? Luis, que está por ahí, sabe de eso. Que hay cosas que la computadora lo hace de manera automática. Porque el sistema fue creado para eso. ¿Entiendes? Un sistema automático. Inmediatamente, por ejemplo, hay carros que si tiene la llave pegada, pues no coge el seguro. ¿Cuántas cosas automáticas? Hay puertas que se abren e inmediatamente ven la cara del dueño. Es decir, y ahora Dios dice que la ley la va a poner en nuestros corazones, que no es algo que vamos a estar afanándonos por guardar la ley. O es decir, solo que Dios nos va a poner el amor en nuestra mente. Pues tú estás en la cosa. Yo pensé que tú estabas durmiendo ya. Porque acuérdate que vigilia que tenemos esta noche. No. Mentira, estamos gozándonos en la palabra de Dios y te agradecemos por estar ahí en sintonía con nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es un gozo poder estudiarla. Este libro debemos amarlo, queridos hermanos que nos sintonizan, porque es un manual de vida. No debemos tenerle miedo ni afligirnos. Podemos leerlo con todo gozo, porque Jesús, como vimos la semana antepasada, nos mostró al Padre. ¿Y Jesús era aburrido o era un hombre gozoso? Gozoso. Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué niño se le acerca a una persona con la cara dura? Nadie. Nadie. Por ejemplo, Valerie no quiere nada con Chilango porque Chilango le pone la cara dura. Es un amigo nuestro, quizás algunos lo conocen. Y la valeriana no quiere nada con el Chilango. Pero los niños iban donde Jesús. ¿Tú te imaginas, Ando? Cuando tú eras niño, ¿tú ibas a los brazos de todo el mundo? No. Pero una persona como que tú la veías agradable y que confiaba en ella, ¿tú le acercabas? Sí, en especial a tu papá. Entonces los niños veían a Jesús como alguien así, especial, y se acercaban a él y compartían con él. Entonces ese es el Dios que vino a mostrarnos Jesús, un Dios de amor. Y eso es la ley, amor hacia el prójimo, amor hacia Dios. Vamos a ir arribando, Nando, y vamos a ver si es verdad que Jesús quebrantó la ley. Tú tienes un versículo por ahí en Mateo 5, 17 y 18. A ver, ¿qué nos dice esos versículos? Que quizás Jesús, cuando vino, entonces cambió la ley. O la cambió o la resumió, Nando. ¿Qué podemos decir? La resumió. ¿Y en qué la resumió? En amor. 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué dijo Jesús, Nando? Que él no vino a quebrantar la ley, sino que vino a cumplirla. Porque ¿quién es la persona amor? Dios. ¿Y a quién vino a reflejar Jesús? ¿A quién vino a presentarnos? ¿Qué le dijo a Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Jesús vino a cumplir la ley, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, lo interesante es que la ley es amor, Dios es amor, Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre al sumo de dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos que quede en tu corazón en esta noche. Que no veamos de hoy en adelante la ley como simples parámetros a seguir, como simples reglas a seguir, sino que Dios puso ese nombre, ley, porque el pueblo estaba siendo liberado de la esclavitud y Dios tenía que hablar en un lenguaje que ellos entendieran. Pero la ley es amor. Jesús vino a mostrarnos el carácter de Dios. La ley es el carácter de Dios y Dios es amor. ¿Guardó Jesús la ley, Nando? Sí, lo guardó. Guardó la ley. Porque él era la persona amor. ¿Se afanaba Jesús por amar a la gente, Nando? Es decir, Jesús estaba, tengo que amar a Pedro. O Jesús lo amaba porque él es amor. Él es amor. Él es amor. ¿Odió Jesús a alguien? ¿Odiaba a sus enemigos? ¿Perdonó Jesús? Sí. ¿Codició Jesús? No. Si Jesús, ¿por qué guardó Jesús la ley, Nando? Es una pregunta interesante.
Yo creo que tú leas para nuestros amigos y que los amigos puedan leer Lucas 4:1. Para ver por qué Jesús pudo guardar la ley. Recuerda que Jesús se hizo humano como uno de nosotros y estaba en la carne. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que la ley es espiritual y que nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que Él produzca en nosotros el querer como el hacer. Produzca. Acuérdense que el Espíritu Santo también es Dios. Y si Él es Dios, ¿qué es el Espíritu Santo? Amor. Y cuando uno se junta con una persona risueña, ¿qué te pasa a ti cuando te juntas con una persona que se ríe mucho? ¿Terminas cómo? Riéndote también. ¿Qué te pasa cuando te juntas con una persona que le gusta, ¿cómo te digo? Comer mucho. Uno termina como Sí, queriendo comer cogiéndole el gusto. Del mismo modo, cuando nos juntamos con la persona amor, ¿cómo terminamos nosotros? con amor. Acuérdate que Juan terminó siendo el discípulo amado o el discípulo del amor porque fue el que tuvo una relación más cercana a Jesús. Y estos discípulos que entre ellos se peleaban, ahora terminaron amándose. Y si el Espíritu Santo, que es el otro consolador, que ya vimos un programa, que puedes buscarlo en nuestro canal de YouTube, Mensajes de Vida, Jesús me lleva al Espíritu Santo, y ahí ver que el Espíritu Santo también es Dios y que Jesús nos lleva hacia Él para que Él produzca en nosotros ese amor que solo puede venir de Dios. Así que el Espíritu Santo es amor. Jesús se humanizó, se hizo hombre. ¿Y qué necesitó para guardar la ley? Dice que en Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿De qué estaba lleno Jesús? Del Espíritu Del Santo. Espíritu Santo. ¿Guardó Jesús la ley, Nando? Sí, lo guardó. ¿Y de qué estaba lleno? Del Espíritu Santo. ¿De qué debemos nosotros llenarnos, Nando? Del Espíritu Santo. Así que, querido amigo, querido hermano, nosotros tenemos que llenarnos, no es de alcohol, es de cerveza, es del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Debemos pedirle que Él tome el control de nuestras vidas, que Él tome nuestras vidas, que Él purifique nuestros pensamientos, que Él produzca en nosotros el querer como el hacer, que si hay odio, Él lo reemplace por amor, que si hay egoísmo, ponga un corazón solidario en nuestros corazones, que si no queremos saber de Dios, Él pueda mostrarnos a ese Jesús que nos amó a lo sumo, al dar su vida por nosotros en la cruz, y que eso impacte nuestro corazón y nos lleve a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Voy a terminar, Nando, y no sé si tienes algo que agregar por ahí, leyendo en el libro de San Juan, capítulo 14. Y voy a empezar en el versículo 15. Y escuche, querido hermano, y usted puede leer esto en su hogar y puede analizarlo con oración y con el Espíritu Santo. Dijo Jesús: si me amáis, guardad mis, ¿qué dice Nando? Mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que guardar los mandamientos es producido por amar ¿a quién? A Jesús. Si no amamos a Jesús, es imposible guardar los mandamientos. O si no, algunas veces podemos irnos a un lado que no guardamos nada, o somos leístas que solo guardamos eso porque queremos salvarnos. Pero no por amor. Y ahí está la diferencia. Ejemplo que yo ahora el 14 de febrero, usted agarra, celebra el Día del Amor y la Amistad, aunque el Día del Amor y la Amistad es todos los días, porque usted tiene que amar todos los días. No solo un día al año. Y el mandamiento me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo, entonces debo amar todos los días. Pero usted le va a dar un regalito a su esposa ese día por conveniencia, porque la esposa es la que lleva a los chavos a la casa, porque la esposa le va a conseguir los papeles. Entonces eso no es amor, eso es conveniencia. Si yo guardo la ley para que Jesús me lleve al cielo, para que Jesús me salve, eso no es amor, eso es conveniencia. Ahora, por amar a Jesús, yo no me voy a hacer una imagen de otro Dios, no voy a tomar su nombre en vano, es imposible. No voy a guardar otro día que no sea el día establecido por el Creador del cielo y la tierra, Jesucristo, que lo estableció en Génesis y lo dejó como un día para estar en comunión con nosotros. Aunque ahora eso se rompió un poquito, Nando, y quizás nos vamos a tardar unos minutos más, pero quédese ahí, no se vaya. Imagínate, cuando Dios creó a Adán y Eva, el primer sábado Dios quería juntarse con ellos. El primer sábado es al otro día. Y Dios, vamos a usar la imaginación, Dios envió una carta con un ángel a Adán
que mañana tiene una reunión especial con ellos. ¿Cómo se sentiría Adán? Gozoso. Gozoso. Y entonces ese día era un día de relación completa. Y Dios quería que Adán y Eva se apartaran de todos los quehaceres, de cuidar los animales, del huerto, y que ese día tuvieran relación completa con Él. Es lo mismo que Él quiere con nosotros cada séptimo día, que apartemos nuestra mente de lo secular, porque Él viene a visitarnos de manera especial ese día. Quiere que la relación crezca. Que No convivimos. que convivamos con Él. No es que no podemos relacionarnos otros días, sino que ese día es un día especial. Por ejemplo, tú y yo somos amigos, hablamos por WhatsApp, hablamos por mensaje, pero si yo vengo a visitarte y tú te vas para donde otro amigo, me dejas solo. Te vas a sentir triste. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que entendamos, que el sábado es un día de comunión. Nando, vamos a seguir leyendo para terminar, porque dice el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive en vosotros y estará en vosotros. Lee el 18 y el 19, Nando. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día, dice el versículo 20, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Oye, en aquel día, dice el Señor, cuando Él envíe el Espíritu Santo, acuérdense que aquí Jesús está hablando que Él enviaría el Espíritu Santo. Ahí sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí. ¿Cómo lo sabrán? Ve el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Todo lo que hemos estado repitiendo ahí lo dice, que a nosotros primero lo amamos y por consecuencia vamos a obedecer sus mandamientos. Y que Él, para nosotros obedecer los mandamientos, tendría que enviarnos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Queridos amigos, queridos hermanos, Nando, vamos a dejarlo hasta ahí. Ha sido un privilegio compartir contigo en esta noche y con los amigos que nos sintonizan, y nuestro hermano Luis, que está ahí detrás de bambalinas dirigiendo todo el programa. Le agradecemos por su sintonía, esperando que este programa sea de bendición y que usted pueda seguir estudiando la palabra de Dios. Nando, ¿qué te parece si tienes una oración y despides el programa en esta noche? Sí. Inclinen su rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por otro día más que nos has regalado, que podemos estar aquí, Señor, aprendiendo más de tu palabra, Señor, y que podamos aprender un poquito más de lo que tenemos en tu palabra, Señor. Que podemos aprender de qué es la ley, y que la ley es amor, Señor, y que nosotros necesitamos amarte, Señor, para tener algo en nuestra vida, Señor, para que no nos sentimos vacíos, Señor, sino con tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a Rafael, Señor, bendice a todos los que nos están viendo, Señor, y cuídalos, Señor, donde quiera donde van. Gracias por todo, Señor. Todos te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo viernes en su programa Jesús me lleva a. Gracias por la sintonía en esta noche. Y también te agradecemos si puedes compartir y llegar a otras personas con este mensaje de esperanza. Dios te guarde. Bendiciones.